y 94-37-5600, que estaremos dándole lectura durante el transcurso de este programa. Y justamente, abogado Marvin Espinal, para comenzar a desarrollar el tema de hoy, que es cómo constituir una empresa en Honduras, ¿cuáles son los trámites a realizar para constituir una empresa en nuestro país? Bueno, muchas gracias, Juan José. Bueno, te cuento que en los últimos años el país ha tenido una serie de reformas legales y de creación de nuevas leyes que motivan la creación de las empresas o la formalización de aquellas empresas que han estado operando de manera informal. Así que si usted piensa que, o tiene una idea y está pensando de cuándo puedo poner un negocio o cuándo puedo formalizar mi negocio, le digo, la respuesta es hoy. Hágalo desde ya, por aprovechar toda esta serie de reformas que vamos a hablar en el transcurso del programa. Así que debes de constituirte. Ahora hay tres formas muy sencillas para poder constituirse. La primera es a través del notario, que es la forma tradicional en la cual pues tú decides si te vas a constituir como un comerciante individual o como un comerciante social, es decir, si tienes un socio y van a hacer una sociedad. Van donde un notario y ahí deciden qué tipo de sociedad van a constituirse, una SRL o una SA, que son las más usadas o utilizadas, o comerciante individual. Y de esa forma pues el notario hace su instrumento público. También te quiero comentar, Juan José, que ahora también puedes constituir con estas reformas sociedades de un solo socio. Es decir, que ahora puedes hacer una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada con un socio. Igual siempre con el notario. La siguiente forma es a través de un contrato. ¿Cómo es esto? Pues en vez de ir a un notario, pues tú vienes y redactas y dices: yo, fulanito de tal, deseo constituirme como comerciante, que me voy a denominar de esta forma, voy a tener este domicilio, y bueno, haces ahí la descripción y la firmas. Y después tienes que ir a un notario únicamente a autenticar la firma de este contrato social de constitución. Y la tercera forma es de forma gratuita, y eso lo puedes hacer en miempresaenlinea.org. De esa manera solo ingresas, haces un usuario, te dan un password, pues una clave con tu correo, y puedes decidir constituirte como comerciante individual, sociedad anónima o SRL. Solo tienes que llenar el formato que te van a presentar ahí, y eso pues se va a imprimir en el registro. Y cualquiera de los tres casos, una vez que estás listo, pues vas al registro mercantil para que te inscriban, y de esa manera legalmente estás constituido. Así que es muy sencillo, que te puede tomar 1 o 2 días como máximo. Excelente, voy justamente a recalcar eso, que en 1 o 2 días, o con llenar un formulario o acudir con un notario, ya puede uno constituir su empresa legalmente. Ahora, abogado, el año pasado, justamente en noviembre del 2018, se creó una ley, la cual fue denominada Ley de MIPYMES. ¿Cuáles son los impuestos que están exentos las pequeñas y microempresas en esta Ley de MIPYMES, abogado? Bueno, Juan José, te comento que es muy importante que mencionas que fue el año pasado en noviembre. ¿Por qué? Porque esta ley ofrece y otros incentivos que vamos a hablar únicamente un año a partir de la publicación de esa ley, que fue el 28 de noviembre del 2018. Por consiguiente, salvo que no haya una ampliación, una prórroga a esta ley, significa que tú puedes gozar estos beneficios si te constituyes hasta antes del 28 de noviembre, que ya se presenta en este año. Y bueno, pues como tú lo comentas, el principal incentivo de esta ley de apoyo es que quedas exonerado de impuestos. ¿Cuáles impuestos? Pues el impuesto del activo neto, el impuesto sobre renta y el impuesto sobre renta del 12.5%, y también el de aportación solidaria. Estos son los impuestos que vas a quedar exonerado durante 5 años. Puede ser 3, un máximo hasta 5 años. ¿Y quiénes son los que pueden acogerse a estos beneficios? Bueno, puede ser las personas que se constituyen ahorita en el transcurso de este año o hoy mismo, y todavía la otra semana se constituyen de cualquiera de las tres formas que hablamos, o puede ser todavía una empresa que ya se ha constituido anteriormente, pero en ese caso te piden algunos requisitos adicionales, como por ejemplo demostrar que tu negocio está generando empleo. Entonces la Secretaría del Trabajo te emite una constancia del empleo que estás generando
y podrían pues ayudarte a acogerte a estos beneficios. Y también, por supuesto, la idea es que se formalicen los negocios que están trabajando de manera informal, porque es un mito esto, ¿verdad?, de que existe, de que de manera informal no pagas impuestos, que de manera informal no vas a gastar, ¿verdad?, en trámites y cosas así. Esto es un mito y no es recomendable. Si trabajas de manera informal, tu negocio simple y sencillamente nunca va a crecer. Excelente, abogado, y justamente recalcar ese periodo de tiempo que todavía la población pueda beneficiarse de esta ley y constituyendo su empresa legalmente. Y justamente usted, amable televidente, si usted es comerciante individual, si usted es empresario, tiene algún problema con su empresa o tiene alguna duda, ya puede llamarnos a los números 2239-3007 o escribirnos a los números de WhatsApp 9437-5717, 9437-5600. Tenemos al abogado y notario Marvin Espinal, que justamente hasta es catedrático en Derecho Mercantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sí. Entonces es un experto en esta materia. Abogado, ¿qué otras leyes amparan a los empresarios aquí en Honduras? Bueno, hay muchísimas, ¿verdad? Depende de la... bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, bueno, está primero el Código Mercantil, ¿verdad?, que es el Código de Comercio, que regula pues todas las actividades de los comerciantes, de las personas que se dedican profesionalmente al comercio, ya sea de forma individual o social, con la salvedad que también habíamos mencionado que puede ser comerciante social de un solo socio, ¿verdad? Entonces, esa es con otra ley que también se creó, que es el decreto 284-2013. Entonces, está el Código de Comercio, que es por excelencia el que regula a la actividad de los comerciantes. Está esta reforma, esta ley que fue el 284-2013, que ahí donde se creó fue precisamente Mi Empresa en Línea, para que la gente pueda constituirse en línea de forma gratuita y para disminuir los costos en el sentido de que ya no es necesario exclusivamente un notario. Sí te puedo decir, Juan José, que yo recomiendo, pues si puedes accesar a un notario, pues que lo hagas, por una simple y sencilla razón, porque el notario no solo es que se redacta la escritura, sino que el notario pues evacúa todas las consultas que puede tener el comerciante para que pueda tomar una decisión más acertada y también pueda tener conocimiento de qué es lo que implica constituirse como comerciante, las responsabilidades que tiene y también qué opción tomar, ¿verdad? Si una sociedad anónima, una SRL o comerciante individual. Después vino pues la reforma, la ley que mencionas, de ley de apoyo a la MIPE, donde se exoneran estos impuestos. Y también, Juan José, más adelante podemos hablar, también hay programas de acceso al crédito para que también puedas accesar a dinero para impulsar tu negocio. Excelente, hoy justamente vamos a hablar de ese tema, pero primero tenemos nuestra primera llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buen día, le saluda Oscar Rodríguez. Buenos días, don Oscar. ¿Cuál es su consulta? Ok, una consulta. A ver, yo hacía esto de Mi Empresa en Línea, es lo que acaban de decir hace un rato. Fui y hice todos los trámites, ¿de acuerdo? Me dijeron de que me iban a mandar un correo, una información a mi correo, y que eso tenía que imprimirlo, creo, entendí esto, pero no lo he hecho porque no recuerdo el proceso. Y tenía que llevar todos los papeles que me dieron ellos con esta copia del correo, esta copia de lo que mandaron a mi correo, y ir a un edificio, creo que es el edificio azul que está por el Boulevard del Lato. No sé si me pueden ayudar aclarando esto. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que en Mi Empresa en Línea está el primer paso que hablamos, que es constituirse y registrarte. Registrarte tanto en la Cámara de Comercio y el registro mercantil, que eso es lo que hizo el televidente a través de Mi Empresa en Línea. Pero para poder acogerse a los beneficios como nuevo negocio de la ley MIPE, tiene que, como habíamos hablado, que hay exoneraciones fiscales, entonces tiene que ahora hacer un registro de exonerados justamente en la Secretaría de Finanzas, en la Oficina de Exoneraciones, ¿verdad? O el Departamento de Exoneraciones Fiscales, que es precisamente el que mencionó que en el caso de Tegucigalpa queda aquí por el Hato de en medio. Entonces, con esta inscripción, lo que va a decir es que, bueno, te van a dar un certificado que dice, ¿verdad?, que está sujeto o está acogido a los beneficios de la ley de apoyo de la MIPE, y este certificado te sirve también, bueno, haces el registro exonerado, te va a servir durante 5 años para que no declares, porque vas a estar exonerado de los impuestos, y este certificado de inscripción te va a servir precisamente también como permiso de operación durante un año desde que
te constituyes. Es decir, que ya no es como antes que la traba, por así decirlo, lo que más complicado era conseguir el permiso de operación. ¿Cuál es la idea, Juan José? Bueno, la idea es que durante un año la mayoría de los emprendedores pues evidentemente no tienen un local comercial. Hoy en día pues alquilar un local en un centro comercial o en un lugar comercial es muy caro, entonces se necesita un poco de tiempo para poder tener ingresos y poder afrontar este gasto. Entonces a través de la ley se le dice, bueno, le vamos a dar un año, usted opere donde lo esté haciendo, quizás de su casa o cualquier otro lado, pero a partir del año entonces sí ya va a tener que ir a la alcaldía a tramitar el permiso de operación de su negocio. Excelente, y justamente nuestro gran equipo técnico de Cubo TV está poniendo en pantalla el formulario que se debe llenar y registrar. Ingresa a Mi Empresa en línea para que nuestros televidentes conozcan cuál es la dirección y se familiaricen para poder constituir su negocio de manera legal. Abogado, antes de la llamada de don Oscar, al cual agradecemos su comunicación, y también invitamos a los otros televidentes a que nos llamen a los números 2239-3007 o escribirnos a los números de WhatsApp 9437-5617 y 9437-5600, los cuales los mensajes ya lo estaremos poniendo en pantalla también para leerlos y darles respuesta. Usted hablaba de cómo puede acceder un futuro empresario a un crédito. ¿Cómo puede acceder un futuro empresario aquí en Honduras a un crédito? Sí, bueno, definitivamente la forma tradicional es a través de una institución financiera, y la institución financiera le pide una serie de requisitos, ¿verdad? Le dice, bueno, tráigame su escritura de constitución, o ahora debería ser también el formulario en caso de que lo haya sido en línea, tráigame pues su registro tributario, tráigame su identidad, y te piden el permiso de operación, ¿verdad? Y como te digo, eso era lo que muchas personas pues no lograban obtener, el permiso de operación, y te piden en algunos casos también un balance general, ¿verdad? O sea, la información financiera, y también te pedían, a veces incluso algunos tenían la política de exigirte que tuvieras por lo menos 2 años de estar operando la empresa, ¿verdad? Entonces, dependiendo del banco y la institución, algunos te podían pedir más requisitos que otros, pero es un tema muy tedioso que muchas personas pues tiraban la toalla, ¿verdad? Y no continuaban los trámites y pues decidían trabajar de forma informal. Entonces, ahora se está trabajando y cada uno tiene su producto financiero dependiendo del banco, donde ofrece tasas preferenciales para emprendedores, ¿verdad? Estamos hablando que si un préstamo personal les pueden estar cobrando un 20, 25, a 30 o hasta más por ciento de un préstamo personal, le puede estar gozando a veces hasta de un 15, 18% en algunos bancos. Y el programa, el gobierno de la República de Honduras creó en el 2015 el programa Crédito Solidario, donde tú puedes accesar ahí a la tasa más baja de todas, que es el 12% anual, y donde puedes accesar a un crédito de producto MIPYME por hasta 200,000 empiras, y lo único que te van a pedir es el registro tributario, tu identidad, tu constitución de tu negocio, y te van a hacer una visita para ver cómo está funcionando tu negocio, y con una garantía tan simple como la fiduciaria, como tener un aval, te pueden dar hasta 200,000 empiras, o te pueden dar otro producto que es un crédito escalonado, donde inicias con 20,000 empiras, si los vas pagando te puedes accesar a 40, y así escalonadamente vas avanzando con estos créditos para impulsar tu negocio. Excelente, y justamente tenemos una llamada desde San Pedro Sula, la capital industrial del país. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. Con Eddie Moreno. Le escuchamos, don Eddie. ¿Cuál es su consulta? Fíjese que mi consulta es la siguiente. Nosotros abrimos una empresa en el 2015. Pagamos los impuestos este año. Sí, don Eddie. Pero fíjese que la queremos abrir nuevamente. Pero nos sale los impuestos bien altos. ¿Qué podemos hacer en este caso, señor? Excelente, Bueno, muchas gracias por su comunicación, don Eddie. Abogado Bueno, Marvin, ¿qué puede muchas hacer? gracias, don Eddie. Creo que estaba quizá alguien que le estaba haciendo una consulta adicional. Bueno,
primero, pues eso de abrir nuevamente, pues no se puede, de verdad. Es decir, si ya abrió su negocio, entonces va a operar hasta que lo cierre y lo liquide, ¿verdad? Y ahí desaparecería el negocio. Sí, es importante mencionar que un comerciante puede tener varias empresas sin ningún problema. Usted puede constituir diferentes negocios o incluso, dependiendo de la forma en que se constituyó, su negocio le puede servir para un rubro un día y después puede irse usted diversificando o puede terminar vendiendo otro rubro totalmente diferente al que inició. Pero hay otros aspectos ahí de mercadeo y publicidad que podemos abordar mejor después. Pero en este caso me imagino que la consulta es la siguiente y es importante mencionarlo, Juan José. Los beneficios de esta ley MIPE, hay una prohibición que dice que es para negocios nuevos, ¿verdad? Y el caso de que hubiera un negocio anterior, pues está el trámite que te mencioné que debe hacer a través de la Secretaría del Trabajo. Y cuando te constituyes, firmas una declaración jurada. Y esta declaración jurada, ¿qué es lo que dice? Que yo declaro bajo juramento que no soy socio, no soy ni poseo negocios similares o análogos a lo que estoy constituyendo. Pues el propósito de esto es evitar, Juan José, que yo lo mismo, o sea, yo tenga mi negocio y yo diga, bueno, ahora me quiero acoger, entonces lo cierro y lo vuelvo a poner sobre la misma cosa. En ese caso hay una prohibición, pero suponiendo que estás trabajando y tu negocio es de venta de ropa, pero ahora pones una farmacia, entonces evidentemente el nuevo negocio sí se va a acoger a los impuestos. Otro importante, Juan José, es que los impuestos se pagan de acuerdo a los ingresos, ¿verdad? Es decir, si tú no tienes ingresos, pues declaras en cero. Lo importante aquí es que la mayoría de las personas no declaran los impuestos o no tienen, hacen las declaraciones que ahora se puede hacer en línea, ya no es necesario ni siquiera ir a hacer las filas al azar. Entonces tú debes de llevar una contabilidad y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas, no llevamos una contabilidad, ¿verdad?, de los gastos que nosotros tenemos y de los ingresos, que es algo que debemos de tener como cultura de hacerlo no solo como comerciante, sino como persona natural. Es decir, es muy difícil que alguien le pueda decir a uno, por ejemplo, cuánto gasta en refrescos que se toma en un mes o cuánto gasta en una burrita que se comió, una baleada. Nosotros no nos damos cuenta de esos gastos y siempre cuando nos pagan decimos, se fue el salario y no sé en qué, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros todos, ya sea como comerciantes, personas naturales, tengamos una buena contabilidad de los gastos e ingresos y de esa manera puedes saber qué gastos se puede prescindir, cuáles son los prioritarios y de esa manera hacerlo. Entonces cuando eres una empresa definitivamente tienes que hacer eso y de acuerdo a eso declararlo en la SAR y como te digo, dependiendo de los ingresos es el pago de impuestos. Es decir, si no tienes ingresos no te van a exigir pagar una gran cantidad de impuestos, que eso es un mito o un prejuicio que hay por parte del ciudadano hondureño sobre estos impuestos. Excelente, agradecemos a Don Eddie por su comunicación y tenemos comunicación vía WhatsApp a los números 94 37 56 17 y 94 37 56 00 y dice así: buenos días, tengan todos, quiero consultar, mi padre se constituyó como comerciante individual, pero él ya falleció en el rubro del transporte y la empresa la dejó con mi nombre. Mi pregunta es, ¿tengo que generar algo? Eso fue hace más de 20 años. Abogado Marvin Espinal, ¿cuál sería la respuesta a nuestro fiel televidente? Bueno, hay una situación que está el tema de las herencias, es decir, todas las obligaciones pues pasan a sus herederos. En este caso, si una persona se constituyó como empresario, entonces y fallece, pues el heredero o los herederos tienen derecho a ser los socios de esta sociedad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es ir al registro mercantil. Bueno, evidentemente dependiendo si te dejaron un testamento o no te dejaron un testamento. Si te dejaron un testamento, vas con el testamento al registro mercantil y dices, pues falleció el señor tal que constituyó esta empresa y entonces ahora deseo inscribirme como el socio y ahora propietario de esta empresa. Si no dejó testamento, pues debe hacerse el proceso civil de declaratoria de herencia, donde te dan una sentencia de heredero, la inscribes en el Instituto de la Propiedad, en el libro de sentencias, y después tendrías que ir al registro mercantil a hacer el traspaso de las acciones o las partes sociales que correspondan sobre este negocio.
Pensaría yo que el televidente no ha hecho este trámite y ha estado operando así de manera informal la empresa, en el sentido de que sigue a nombre de su difunto padre pues toda la documentación. Es decir, debes de hacer este trámite de registrarte en el registro mercantil y después reportar pues este cambio a las demás instituciones, ¿verdad? A la alcaldía, por ejemplo, y todo, decir que tú eres ahora el representante legal de la empresa para continuar el negocio de tu padre. Excelente, y bueno, lamentar el fallecimiento del padre de nuestro fiel televidente, pero ahí están los pasos que dice el abogado Marvin Espinal para poder ser el socio de esa empresa o declararse como heredero y seguir con la parte que le tocaba a su padre. Abogado Marvin, ¿cuáles son las instituciones que están encargadas de fomentar el emprendedurismo y sobre todo de poder crear una empresa aquí en Honduras? Bueno, interesante pregunta, Juan José. Como te he venido comentando, a partir del 2013 han surgido diversas reformas. Ya para esos años se creó la ley MIPE, Ley de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en dicha ley se creó la Subsecretaría en Desarrollo Económico para la micro y pequeña y mediana empresa, cuya función es, pues evidentemente, apoyar a los empresarios con asistencia técnica. Están los centros de desarrollo empresarial, que son lugares donde tú puedes ir y puedes recibir lo que te decía, por ejemplo, el tema de la contabilidad, recibir cursos gratuitos sobre educación financiera, sobre contabilidad, sobre todos estos temas de emprendedurismo lo puedes tener con acceso gratuito en estos centros de desarrollo empresarial. Y está para el acceder al crédito, pues el programa Crédito Solidario, donde tú vas a accesar al crédito y también te van a dar asistencia técnica, donde te van a estar asesorando de cómo pues, tu negocio puede crecer, ¿verdad? Te comento que también hay personas que son anuentes a aprender y a capacitarse, y también hay personas que no les gusta mucho pues, el sentido de ir a decir, no, yo no voy a ir a este curso, no me interesa, y no le ponen tanto entusiasmo. Entonces hay que tener esta vocación de emprendedor. No es cualquier persona que tiene esta vocación, porque es mentirles decirles que todo es color de rosas. Creo que todos los emprendedores que me están viendo saben la sinfín de dificultades que hay, pero es algo que vale la pena, es algo que es tu negocio y es algo que te va a hacer crecer, es propio, es algo tuyo y que va a generar pues, beneficios no solo a tu familia, sino a todas las personas que tú vas a contratar, porque vas a generar empleo y vas a ser pues, la persona que te vas a dedicar tiempo completo. O sea, un emprendedor debe ser un profesional diligente para hacer estas cosas. Y recientemente Juan José se creó, o por lo menos se reorganizó, con una institución gubernamental que podríamos decir que se llama Se Emprende, que trata de aglutinar pues, los diversos programas de crédito que hay. Existe, por ejemplo, un programa que se llama Credimujer y otros. Los aglutina en un lugar que se llama Se Emprende. La idea es coordinar todos estos esfuerzos de apoyo a la MIPE. Así que te invito a que te acerques, y por supuesto también están las cámaras de comercio que ofrecen a todos los empresarios que son afiliados a las cámaras de comercio, les ofrecen también cursos gratuitos, o si no son gratuitos, pues a un muy bajo precio, donde te están capacitando. Es importante capacitarse continuamente para tu negocio y capacitar también a tu personal. Excelente, y justamente tenemos otra llamada desde San Pedro Sula. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Santos Canales. Buenos días, don Santos, ¿cuál es su consulta? Mire, la consulta mía es que me interesa bastante saber, mire, yo me declaré como comerciante individual el 2004, con la idea de empezar ese año, pero de repente me apareció un montón de problemas, tuve un accidente y todo me cambió. Bueno, yo tengo ahí el documento y todo, pero yo el 2020, que es el otro año, quiero volver a empezar. Mire, mire, en el mismo mes que me dieron el documento de comerciante individual, que yo supuestamente tuve el problema, no hice nada y lo he tenido. Entonces quiero saber qué es lo que tengo que hacer, qué problemas tendré, si tengo que hacerlo o no me conviene. Quiero empezar el otro año, ¿va? Tengo la de comerciante individual, puse como el primer negocio que tenía era un taller de mecánica, pero luego quería poner otro como fabricar muebles, y en los dos ahí puse como Tecniservicios y comercial. La idea era tener los dos. No hice nada, más bien me retiré por el problema que tuve, el accidente. Tuve un accidente en motocicleta.
ya el otro año ya estoy ahorrando, ya tengo ahorro, pero el otro año que empezó y necesito saber qué es lo que me conviene. Gracias. Excelente y muchas gracias, don Santos, y le felicitamos por ese espíritu emprendedor que todavía tiene. Abogado Marvin Espinal, ¿qué podría hacer don Santos en este caso? Sí, bueno, primero pues comentar lo que mencionábamos de que el emprendedor pues es una persona especial porque afronta muchas situaciones y aún así continúa haciéndolo. Debe ser una persona persistente y algo importante es que también muchas personas empiezan con una idea de negocio y en la práctica, ¿verdad? La cambian a otra idea de negocio. Es decir, no necesariamente tu primer emprendimiento te va a tener éxito. Muy probablemente pues el segundo o tercer intento te va a asegurar el éxito porque tú ya vas a tener la experiencia de qué hiciste bien y qué hiciste mal en lo anterior y también saber cuál es el mercado que tú tienes. En este caso, pues también quiero decirles, ¿verdad?, que pueden a mí encontrarme en marvinespinal.com porque hay muchas consultas que definitivamente amerita pues ver la escritura de constitución para poder darles una consulta 100% acertada. Pero en este caso, pues pueden ocurrir dos situaciones. Pues la primera es, y es muy común, que lo que él mencionaba, que se constituye, ¿verdad?, se registra y hasta ahí llegó, ¿verdad? O sea, nunca operó, no sacó el RTM. Y en fin, solo quedó el registro. En ese caso, ¿verdad? Si ha pasado tanto tiempo, pues puede tomar una decisión, que la primera es reactivar, ¿verdad? No sería reiniciar, sino sería activar o reactivar a su negocio y en este caso, pues lo primer paso sería definitivamente sacar el registro tributario de la empresa y evidentemente, pues ya empezar a operar con su registro tributario. El otra situación es que definitivamente puede decir, yo voy a cerrar el negocio porque nunca lo empecé y entonces debe de hacer una escritura notarial de cancelación de un asiento registral en el registro mercantil. Es decir, debe ir donde un notario y decir que ha decidido, ¿verdad?, por todas las razones que nos ha explicado, que montó un negocio pues que nunca lo desarrolló y entonces pide la cancelación del asiento y cancela ese negocio. Y sin perjuicio de que también puede montar otros negocios. Como le digo, no hay una limitante, una persona puede tener 2 o 3 negocios. Y ahí donde te quiero dar un consejo, porque muchas personas me dicen, abogado, mi empresa, quizá yo vendía alimentos y ahora quiero vender productos deportivos. ¿Puedo hacerlo con mi constitución de sociedad? Pues muchas veces hay en la cláusula donde ponemos la finalidad del negocio, ponemos, por ejemplo, que su finalidad son productos alimenticios o productos de consumo humano y dejamos un rengloncito que dice y cualquier otro producto dentro del lícito comercio. Con eso significa que usted puede operar sobre cualquier cosa, entonces sí podría cambiarlo, pero lo recomendable, ¿verdad?, desde el punto de vista de marketing, de posicionamiento de su marca y por muchas otras razones, es mejor tener un negocio que se especialice en una cosa. Y si tienes otro rubro totalmente diferente, es mejor constituir el otro negocio para dedicarse a lo esto. Es decir, por ejemplo, si pones una tienda de pizzas, dedícate a vender pizzas, y si quieres después vender baleadas, pues pon un negocio de baleadas, porque si pones una pizzería que vende baleadas y vende, qué sé yo, taquitos, entonces evidentemente el consumidor no va a estar claro de qué es tu negocio y no vas a vender ni los taquitos ni la pizza porque no va a haber una confusión. Entonces, esos son los consejos que podemos dar a los comerciantes que nos están viendo el día de hoy. Excelente, y tenemos otras 2 llamadas en línea. Vamos a Colón, ya que nos dicen que nos miran todos los sábados. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Pues fíjese que tengo el gusto con Reinaldo Flores. Buenos días, don Reinaldo. Bienvenido al programa Entre Juristas. Pues en primer lugar los quiero felicitar, ¿verdad?, Gracias, don Reinaldo. Muchas gracias, don Reinaldo. por facilitar esos conocimientos a la sociedad en general, que ustedes son dignos de nuestra admiración y merecedores de nuestra felicitación. Muchas gracias, don Reinaldo. ¿Tiene una consulta, don Reinaldo, que le podamos apoyar? Bueno, creo que cortó la comunicación. Ok. Nosotros estamos en trámite de una personería jurídica para la iglesia. Don Reinaldo, si puede reformular su pregunta, ya que no la escuchamos al principio. Para la iglesia, pero se nos ha dicho y pagamos un abogado para esto. O sea, estamos en trámite de una personería jurídica de una iglesia. Sí.
y pagamos los servicios honorarios de un abogado, pero no, hasta el son de hoy pues no ha salido a personería y se nos ha dicho que no es la necesidad porque ahora a través del Ministerio de Gobernación se puede hacer ese trámite. Yo quiero que ustedes nos digan cómo podemos hacer, cuáles son los pasos que podemos hacer para sacar esa personería jurídica. Ok, muchas gracias. Bueno, esto quiero decirle, ¿verdad? En el caso él que nos está comentando es sobre la constitución de una asociación civil, ¿verdad? Entonces es sobre una ONG, una fundación. El caso concreto de él es una iglesia. El proceso es muy sencillo, simplemente pues debes primero organizarte. Primero debes de tener las personas que van a integrar la asociación, que van a integrar la iglesia, y deben de reunirse y hacer un acta constitutiva, ¿verdad? Sin necesidad de abogado, pues simplemente se reúnen y levantan un acta donde van a aprobar los estatutos que van a regir la iglesia, que incluso puedes, si no es necesario que lo redacte de cero, porque dentro de la página misma de gobernación hay formatos de estatutos, ¿verdad? Igual los puedes modificar de acuerdo a lo que decidan los socios, pero bueno. Se aprueban los estatutos y se aprueba la junta directiva. La junta directiva debe tener el presidente, el vicepresidente, el secretario, debe tener un órgano fiscalizador, que es lo antes que le llamábamos fiscal, pero ahora piden 1 o 2, y puede poner un vocal 1 y vocal 2. Entonces, por lo menos 7 personas que integren la junta directiva. La firman todas las personas y después, ya con el acta firmada, pueden hacer una certificación del acta firmada por el secretario y el presidente, en el cual pues va a ir firmada, ¿verdad? Va a certificar que esa acta literalmente dice de esta forma y presenta esta certificación con un escrito que puede ser a través de un abogado o de forma personal, como lo mencionaba, en gobernación, donde se solicita el reconocimiento de personería jurídica. De ahí para ahí, pues lo que debe hacer es esperar, presentas la solicitud con todos los documentos que se acompañan, ¿verdad? Documentos personales de cada uno de los socios, la identidad, el registro tributario, eso es la información que tienes que presentar, y también los estatutos en un CD. Y si no hay ningún problema, entonces inmediatamente lo que viene después es que te dicen: vamos a emitir la certificación de resolución, donde se otorga la personería jurídica y se paga y se presenta un recibo, ¿verdad?, de 200 lempiras para que te den el certificado de inscripción, y otro de 200 lempiras o uno de 400 para que te den el certificado de la junta directiva. Y después de eso, cuando te dan ya los estatutos y te dan la personería jurídica, tiene que ir a inscribirse al Instituto de la Propiedad. Concretamente, lo que nos consultaba, ¿qué es lo que puede hacer? Es muy sencillo. Hable con su abogado y consulte el número de expediente que se asignó para su caso, y vaya usted personalmente o mande otro abogado, le da carta poder a otro abogado para que le averigüe cómo está el trámite de la solicitud. Esto no le debería de tomar el otorgamiento de la personería jurídica más de 6 meses. Y bueno, entonces ahí debe abocarse a la URSAC, que es en la Secretaría de Gobernación, y decir: quiero revisar este expediente de esta asociación, cuál es el estado actual de ese trámite. Sí decirle también, Juan José, que hay ahora muchos trámites que ya no es necesario que los abogados los hagamos. Siempre yo recomiendo que si puede accesar a un abogado, lo haga. ¿Por qué? Porque precisamente por esto, que nosotros podemos evacuarlo en muchas otras consultas. Y también, por supuesto, el abogado tiene el deber de mantener en comunicación al cliente sobre los avances, ¿verdad? O sea, yo conozco muchos colegas que a veces pues tienen el cliente y nunca le informan al cliente sobre ningún avance. En este caso, pues los abogados deben de proveer la información de lo que se está avanzando, y también copia de la documentación, ¿verdad? Entonces esperamos que salga su trámite de este caso, de esta iglesia, para que pueda pues estar operando y evangelizando a muchas personas aquí en el país. Excelente, y agradecemos a Reinaldo por sus felicitaciones con nosotros, y le decimos que el Colegio de Abogados de Honduras, haciendo esta vinculación con la sociedad mediante profesionales como el abogado Marvin Espinal, brindando orientación jurídica calificada para sus consultas. Y tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Desde la 1 de diciembre. Sí, buenos días. Quiero un consejo, una pregunta más. Sí. Fíjate que yo tengo una vecina que ha debido de la propiedad, que está metida. No sé cómo haría para que vinieran a medirme. Yo fui a la alcaldía, pero no me escucharon. Fui varias veces. Y entonces, ¿dónde quedan las oficinas de
de la Propiedad. El Instituto de la Propiedad, muy bien, muchas gracias por su comunicación. Otra, sí, que es que estoy pendiente con bienes inmuebles y entonces yo ya tengo escritura, pero ellas no tienen, entonces se han metido una gran cantidad y entonces ella no se quiere retirar. Pues al venir a medir cree que se puede hacer más para donde ella. Ok, bueno, muchas gracias. Este es un caso muy común, ¿verdad? Es un caso un poco complejo y a veces hasta serio, ¿verdad? Por los conflictos que se originan en los problemas de tierra. En mi caso particular, pues estuvimos como director de regularización predial en el Instituto de la Propiedad y sabemos de primera mano de estas situaciones. Bueno, lo primero que nada dice yo soy la dueña, entonces debe de tener un título de propiedad, ¿verdad? Un título debidamente inscrito donde diga que usted es la dueña de X terreno y el terreno debe estar descrito. Hay diferentes descripciones, cuando son títulos muy viejos a veces no está bien descrito el terreno. Yo he visto escrituras que le dicen a uno la descripción de los límites y colindancias, por ejemplo, le dicen del palo de mangos 10 metros al oeste hasta el mojón, ¿verdad? Entonces si cortan el palo de mango ya no hay ninguna referencia de la colindancia. Entonces en ese caso lo ideal es ir a catastro y solicitar una visita para que puedan hacer un levantamiento de un polígono, le llaman georreferenciación, donde ya le van a dar medidas astronómicas, ¿verdad? Le van a dar rumbos, minutos, segundos, ¿verdad? Etcétera, una medida más exacta, donde al final pues puede pasar una de dos cosas, o tiene más área de lo que dice la escritura o puede tener menos, ¿verdad? En todo caso pues no puede exceder ni más del 10% ni menos del 10% de lo que ya tiene. Cuando ya tiene definido qué es la parte suya de su terreno, usted puede ver qué es lo que, ver si se está ingresando o si está contrapuesto con la propiedad de otra persona. Y en ese caso, pues lo primero es la conciliación, ¿verdad? Llegar a un arreglo para decir, vamos a delimitar acá y hacerlo. Si no es con la conciliación y esa es la fuerza, pues entonces debe hacerlo de manera judicial para un desalojo. Es importante, Juan José, solo mencionarles que cuando usted deja que una persona, usted tiene por ejemplo un terreno que no lo utiliza y viene alguien y lo invade, puede llegar un momento en que se llama prescripción adquisitiva y dominio, es decir, que si usted no hace nada en ese momento puede adquirir la propiedad suya. Excelente, abogado. Y justamente hacemos un alto al programa ya que vamos a un bombazo informativo de Cubo TV. Bombazo, bombazo, bombazo de última hora en Cubo TV. Así es, compañeros, en estudio televidentes de Cubo TV nos encontramos en el bulevar que conduce hacia el sur, muy cerca de la terminal, en donde pues se ha registrado este accidente automovilístico. Miren ustedes, un tanto curioso, porque todo comenzó cuando el conductor de esta Hilux con placas PS 3974 habría colisionado con otro vehículo. Pues ellos ya habían acordado, ya habían arreglado, solucionado este accidente cuando estaban detenidos ellos con la precaución necesaria. Cuando este taxista no se percató, venía a exceso de velocidad y golpeó, impactó en la parte trasera de este Hilux. Y miren nomás cómo ha quedado este taxi con placas PDW 4124. Pegó en la parte trasera de manera casi brutal, y esto lo que ocurrió, bueno, lo que produjo, mejor dicho, es que también una persona saliera herido. Según la información que nos han brindado, el vehículo Hilux que ya habíamos mostrado estaba estacionado, obviamente, pues solucionando con la otra persona, y delante de este vehículo se encontraba un joven que venía con los primeros accidentados, y luego del impacto del taxi en la parte trasera del vehículo lo atropelló. El mismo vehículo lo atropelló y salió prácticamente volando. Fue
trasladado a un centro asistencial semi-inconsciente. Un jovencito que fue atropellado producto de esto. Este taxi con placas o con número 1121, el número de registro 1121. Y bueno, son los accidentes que se dan. Las personas tienen que andar con mucha precaución, poner atención cuando un vehículo tiene las intermitentes puestas, porque significa algo de precaución. Este no lo tuvo y miren ustedes cómo ha quedado pues prácticamente deshecha la parte frontal de este automotor, y solo esta persona, este jovencito que salió lesionado y semi inconsciente, fue trasladado a un centro asistencial. Compañeros en estudio, información que podemos hasta este momento destacar aquí en el bulevar que conduce hacia el sur, con las imágenes de Denis Abre, que ya viene la grúa para poder levantar este vehículo porque está entorpeciendo un poco el tránsito vehicular. Con estas imágenes, desde San Pedro Sula, retorno con ustedes. Este fue el bombazo de Cubo TV. Este fue el bombazo de Cubo TV. Ahí está, Cubo TV. Bien, de regreso al programa Entre Juristas, luego de esta información de un accidente vial que se suscitó en San Pedro Sula. Estamos con el abogado Marvin Espinal, hablando de cómo constituir una empresa en nuestro país. Y abogado, quisiera hacerle la pregunta, ahora, ¿cómo constituirse como comerciante individual en nuestro país? ¿Cuáles son los requisitos y el procedimiento a seguir? Bueno, el caso del comerciante individual es exactamente igual que el del comerciante social. Puedes hacerlo a través de un notario, con una escritura pública, lo puedes hacer con miempresaenlinea.org y lo puedes hacer con un contrato de constitución de comerciante individual que lo vas a autenticar con un notario. Sí es importante diferenciar entre un comerciante individual y una sociedad unipersonal, que te comentaba. Ahora puedes constituirte como sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima de un solo socio. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Pues la diferencia es con el comerciante individual, la responsabilidad es ilimitada, es decir, no hay una diferenciación entre los bienes que son tuyos, ¿verdad? Digamos tu casa, tu vehículo, con los bienes de tu empresa, ¿verdad? Entonces, inclusive se pueden fijar las personas que son comerciantes individuales, el RTN o el Registro Tributario Nacional es el mismo de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando se hace una declaración de impuestos, debes de declarar los ingresos que tuviste como persona natural y los ingresos que tuviste como comerciante. Es decir, puede ser que tengas un salario y tengas un negocio, entonces los dos los tienes que declarar anualmente. Y en el caso de si te constituyes como sociedad unipersonal, entonces ahí sí hay una diferenciación, porque la sociedad tiene su propia personería jurídica, es decir, tiene su propio RTN, ¿verdad? Y funciona de manera independiente. Entonces tienes en este caso declarar como persona natural y la sociedad tiene que declarar de forma independiente, y tu responsabilidad se limita a la aportación si es una SRL o las acciones que ha suscrito si es una SA. Excelente, creo que tenemos más mensajes a través de WhatsApp a los números 9437-5717 y 9437-5600. Buen día. Para el cierre de una empresa, ¿cuáles serían los pasos? Interesante pregunta de nuestro televidente, abogado Marvin Espinal, ¿cuáles serían los pasos para liquidar una empresa? Bueno, precisamente debe de leer, bueno, primero, ¿qué dice la escritura de constitución? Si tú tienes unos estatutos, en los estatutos tiene que ir por fuerza en los últimos cláusulas, pues el tema de cierre y liquidación. Entonces, primero debe seguirse lo que diga la propia escritura. Si no dice nada la escritura, pues aplica lo que dice el Código de Comercio, ¿verdad? Y entonces debe de liquidarse. ¿Qué significa liquidarse? Pues dices que tú no tienes ingresos, ¿verdad? Tienes deudas y en este caso vas a cerrar. Lo importante ahí es que se debe nombrar pues una persona que va a liquidar y esta persona, pues digamos, si tenías un local, tenías ciertos bienes, los tienes que vender, ¿verdad? Rematar, y con el dinero que lo vas a conjuntar,
debes de pagar a los acreedores que tengas, ¿verdad? A los deudores, si debes de pagarle a ellos, y también debes de pagarle a los empleados si tienes empleados. Y después de eso, si sobra algo, pues es para los socios en los porcentajes que tengan. Entonces, ese es un paso, lo debes de buscar en el Código de Comercio. Y también, por supuesto, debes después notificar en el Servicio de Administración de Rentas el cierre de la empresa, y también, por supuesto, en la alcaldía con el permiso de operación. Así que es algo complejo, pero la idea es que las personas cuando cierren, pues honren sus deudas, ¿verdad? No es decir que le debo a todo el mundo, entonces voy a cerrar y hasta ahí llegó. No, ¿verdad? Debes de honrar las obligaciones que tienes frente a terceros, si no puede ser sujeto de demandas de daños y perjuicios por las personas a las cuales tienes obligaciones. Excelente, creo que tenemos más comunicación vía WhatsApp, a ver si nos rotularán otros mensajes en pantalla, y dicen así: hola, buenos días, mi pregunta es ¿cómo puedo solicitar el carnet de operación individual? Esa sería la consulta de nuestro televidente, abogado Marvin Espinal. ¿Cómo se puede solicitar el carnet de operación individual? Bueno, recuerden que si está acogido bajo la ley de apoyo a la MIPE, entonces no hay necesidad de sacar un permiso de operación, ya que el certificado de estar acogido a esta ley le sirve como permiso de operación durante un año. Si ya terminó ese año o no estás acogido, entonces el permiso de operación debe ser en la alcaldía. Ahí pues varía dependiendo de la alcaldía, porque sabemos que la ley de municipalidades otorga pues autonomía a las alcaldías para definir ellos sus propias políticas y reglamentos. En el caso de Tegucigalpa o de la alcaldía del Distrito Central, pues debes de ir a las oficinas correspondientes, que son la AER, que está atrás del edificio de la Clínica Viera, donde tienes que ir a hacer la solicitud del permiso de operación. ¿Qué es lo importante ahí? Lo importante es el local. ¿Y qué es lo que es importante del local? Pues aquí en Tegucigalpa se ha dividido, por así decirlo, en zonas, donde hay zonas que son exclusivamente residenciales y zonas comerciales, y hay otras dos categorías ahí intermedio. Entonces, dependiendo de tu negocio y la ubicación del local, tienen que ver si es compatible, ¿verdad? Entonces, de ser compatible, entonces tienes que llevar, por supuesto, si eres dueño del local, pues la escritura de propiedad. Si estás alquilando, pues tienes que llevar el contrato de alquiler debidamente registrado en la DAI, y por supuesto debe estar el local debe estar libre de impuestos, es decir, debe estar al día, debe estar solvente con la alcaldía de impuestos, y también los socios, o el socio en este caso si es comerciante individual, debe estar solvente del pago de impuestos con la alcaldía, es decir, tanto la persona como el lugar deben de estar solventes con la alcaldía, y llevar por supuesto la escritura de constitución, la copia de la identidad, y también debes estar, se hace un pequeño pago, ¿verdad? En el cual te preguntan, por ejemplo, cuánto piensa usted que va a ser sus ingresos o utilidades en este año, y entonces cuando inicia, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, digamos yo 25,000, y entonces paga una cantidad de impuestos de acuerdo a esa declaración, y con eso pues le dan el permiso de operación. Excelente, vamos a nuestra última llamada de Marcala, La Paz. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días, con María Luisa López. Buenos días, doña María Luisa, bienvenida al programa Entre Juristas. Gracias, les felicito mucho porque es de mucha ayuda para nosotros que queremos hacer una consulta jurídicamente. Y mi pregunta es, tengo un nieto viviendo en España, acaba de nacer una primer bebé, y le piden allá en España una constancia extendida por el INJUPEN, donde se haga constar que él no tiene ninguna clase de aportaciones. Esto para poder obtener una ayuda para la bebé que acaba de nacer. Pero yo consulté al INJUPEN y me dijeron que no podían extender esa constancia, que nunca había llegado ese caso allí al INJUPEN, y no sé qué hacer, si será bueno a través de un profesional del derecho, o no sé, o consultar con el departamento legal de ahí del INJUPEN. Excelente, y muchas gracias por su comunicación, abogado Marvin Espinal. Para la situación del nieto de nuestra televidente, ¿cuál sería la solución para eso? Sí, bueno, tengo lo que le comprendí. Bueno, primero felicidades por el nieto, ¿verdad? Muchas bendiciones y salud para ese bebé.
Lo que le comprendo yo que le están pidiendo en España es algún tipo de comprobante de que acredite de que no tiene ningún beneficio aquí en Honduras de salud, digamos, ¿verdad? En este caso, si es el INJUPEN, alguna jubilación con el hijo al nieto, ¿verdad? Es decir, me imagino que es lo que quieren decir, que van a optar para un beneficio o una ayuda allá en España, estar claros que aquí no se recibe otra ayuda para no estar recibiendo por los dos países. Pensaría yo que esa es la idea. Le diré que no había escuchado yo ese caso, pero lo que debe de hacer, bueno, sí, primero ir a INJUPEN, acercarse de la parte legal. Pero si ellos no le dan una constancia, lo más razonable es hacer una declaración jurada, donde usted va a declarar bajo juramento pues que no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Aportación, jubilación o lo que sea por parte del INJUPEN en la República de Honduras, y esa declaración jurada pues autenticarla y apostillarla para que tenga validez allá en España. Pero sí tendríamos que saber un poquito más el caso, porque debemos de comprender exactamente por qué le están pidiendo este documento ahí en España. Entonces acérquese a la asesoría legal de INJUPEN, también están los consultorios jurídicos gratuitos de la universidad, y en mi caso pues tengo yo mi página marvinespinal.com, para cualquier asesoría me pueden contactar vía correo. Excelente, abogado. Y justamente con la respuesta de nuestra fiel televidente, damos ya la conclusión de este programa, agradeciendo al abogado Marvin Espinal por habernos acompañado y todos sus conocimientos en esta materia. Y por último, unos saludos rápidos a nuestras compañeras del Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras, Xiomara Castellón y Catherine Galo. Sin más que agregar, les deseamos un feliz fin de semana y que Dios les bendiga. Estás viendo QVO TV.